Durante las primeras temporadas pudimos ver la aparición de muchos personajes secundarios que enriquecieron el mundo de los Simpson. Sin embargo, esto también generó grandes problemas de guión, con historias que se abrieron pero nunca tuvieron una conclusión. Muchas de esas tramas interesantes quedaron sin resolver y jamás fueron retomadas en episodios posteriores o temporadas futuras. Una de las que más llama la atención es la historia de los hermanos perdidos del Dr. Hibbert, la cual dio origen a una teoría sorprendente que ha captado la atención de muchos fans. ¿Quiénes son y por qué están perdidos? Esta teoría fue bien formulada ya que se basa en hechos que realmente ocurrieron en episodios de Los Simpson, especialmente durante las temporadas 2, 3 y 6, consideradas parte de la época dorada de la serie. Como punto de partida, la teoría se apoya en la necesidad que tuvieron los guionistas de crear más personajes e historias alrededor de la familia Simpson. Es sabido que en la temporada 0, los protagonistas eran exclusivamente los miembros de la familia y los personajes secundarios tenían poca o ninguna participación, ya que en muchos casos ni siquiera existían. Debido al enorme éxito de la serie y a pesar de que originalmente Los Simpson no fue concebida como un proyecto de larga duración, los guionistas se vieron obligados a ampliar el universo narrativo. Sin una base sólida de personajes secundarios, comenzaron a introducir nuevas figuras para desarrollar historias más allá del entorno inmediato de la casa de los Simpson, aunque esto provocó ciertos descuidos en la línea argumental y en la continuidad. Así, durante la primera temporada aparecieron varios personajes sin un trasfondo claro, y fue en la segunda temporada cuando se intentó dotarlos de historias propias para darles mayor peso dentro del universo de la serie. Esto se volvió fundamental, ya que la serie ya tenía aseguradas varias temporadas más al aire. Uno de los casos más representativos es el del Dr. Hibbert, un personaje que, aunque no forma parte del núcleo familiar, se convirtió en una figura clave dentro de la serie. Al notar su creciente importancia, los guionistas decidieron desarrollar su personaje de forma más profunda, enriqueciéndolo con una historia que no se cuenta de manera directa, sino de forma fragmentada y sutil, distribuida en distintos episodios. Es decir, una historia oculta que se va construyendo en segundo plano, sin darle un protagonismo explícito pero dejando pistas dispersas a lo largo del tiempo. La historia que los guionistas parecen haber querido darle al Dr. Hibbert gira en torno a un misterio poco explorado de su pasado, el de sus hermanos perdidos. En el episodio 15 de la segunda temporada, curiosamente titulado ¿Dónde estás, hermano mío?, se presenta una parte de la base de esta fascinante teoría. Aunque la trama principal gira en torno a la búsqueda del hermano perdido de Homero, Herbert Powell, los guionistas aprovechan sutilmente la ocasión para introducir, casi en secreto, el inicio de lo que parecería ser la historia oculta del Dr. Hibbert, sin que los espectadores se den cuenta de que se están plantando las semillas de algo mayor. En esta escena clave del episodio, el propio director del orfanato de Shelbyville relata la historia trágica de la búsqueda de su hermano gemelo perdido, aunque nunca explica cómo fueron separados. Sé cómo se siente, señor Simpson. Yo mismo he pasado muchos años de mi vida buscando a mi hermano gemelo perdido. Lo curioso es que este personaje guarda un parecido sorprendente con el Dr. Hibbert, y aunque en ese momento el episodio no revela su nombre, más adelante los fans encontrarían una forma de conectar a ambos personajes, asumiendo que efectivamente se trata de uno de los hermanos perdidos del Dr. Hibbert. La situación que los fans necesitaban para reforzar esta teoría no llegaría sino hasta la temporada 6, episodio 22, titulado Por la ciudad de Springfield. Ahora veremos por la ciudad de Springfield. En este capítulo se nos presenta al otro supuesto hermano perdido del Dr. Hibbert. De hecho, este personaje ya había aparecido desde la temporada 1, introducido como una especie de mentor para Lisa Simpson. Hablamos de nada más y nada menos que de Encías Sangrantes Murphy. A diferencia del Dr. Hibbert, Encías Sangrantes Murphy no gozó de tanta popularidad ni tuvo tantas apariciones a lo largo de la serie. Aunque su presencia fue importante en el desarrollo de Lisa, su participación en episodios fue mucho más limitada. No obstante, los guionistas parecieron querer profundizar en la historia del pasado familiar del Dr. Hibbert a través de este personaje, quien como todos sabemos muere en ese mismo episodio. Pero, ¿qué escena en particular da fuerza a esta teoría? Es una frase muy específica la que complementa la historia incompleta que vimos anteriormente con el director del orfanato. Lisa, no sabes qué gusto me da verte. Eres la primera visita que te... ¿Pero y su familia? No tengo familia. Solo tenía un hermano que era doctor y siempre se reía en los momentos más inoportunos. Esa línea, aunque breve, conecta ambos relatos y deja entrever que existe una relación más profunda entre Encías Sangrantes Murphy y el Dr. Hibbert. Curiosamente, es el mismísimo doctor quien confirma este hecho sin darse cuenta de lo que implica. Oiga, yo tenía un hermano que no volví a ver. Es un músico de jazz o algo así. Bueno, adiós. Lo más sorprendente es que ninguno de los dos nota la conexión entre ellos. Incluso Lisa, con su aguda mente y atención a los detalles, deja pasar por alto esta revelación, como si fuera un simple dato más.
Como ya sabemos, esta escena no forma parte de la trama principal del episodio, sino de una historia alterna que se va desarrollando en paralelo tal como explicamos anteriormente. Esto se hace aún más evidente al observar que durante el resto del capítulo no se vuelve a mencionar dicha conexión. De hecho, en el funeral de encías sangrantes Murphy no aparece ningún familiar. Ni el Dr. Hibbert ni el director del orfanato están presentes. Esto sugiere que Murphy murió sin lograr reencontrarse ni siquiera saber quiénes eran realmente sus hermanos en la actualidad. Hasta este punto, la teoría establece que los tres personajes, los gemelos y el hermano mayor, encías sangrantes Murphy, están relacionados como hermanos. Sin embargo, la teoría no se detiene ahí. Los fans de la serie han querido indagar aún más en el pasado familiar del Dr. Hibbert, un aspecto apenas mencionado en la serie. Y es que la serie nunca responde preguntas bastante normales como ¿quiénes son los padres de estos hermanos? ¿Por qué fueron separados? ¿Y por qué en el presente ninguno parece reconocer al otro? Desde aquí, la teoría toma un rumbo más especulativo que narrativo, ya que se aleja de lo mostrado explícitamente en pantalla, aunque sigue basándose en hechos concretos vistos en el primer episodio analizado en este video. La hipótesis central se sustenta en dos posibles variantes: que los padres de los hermanos perdidos están muertos o que abandonaron a sus hijos por razones desconocidas, ya sea por causas legales o simplemente por desinterés hacia ellos. Esta hipótesis encaja perfectamente con la trama del primer episodio que analizamos aquí, en el que el abuelo Simpson abandona a su propio hijo, Herbert, y lo deja en el orfanato de Shelbyville. Curiosamente, uno de los supuestos hermanos del Dr. Hibbert es ahora el director de ese mismo orfanato. Este hecho hace sospechar a los fans que, muy posiblemente, los hermanos llegaron juntos al orfanato siendo aún muy pequeños, después de una situación de abandono parental, ya fuera por la muerte de sus padres o por la otra variante que plantea la teoría, que fueron retirados del núcleo familiar por desinterés o por una intervención legal. Establecido el origen de los tres hermanos, la teoría sostiene que fueron separados poco a poco, ya que habrían sido adoptados por diferentes familias. Esta idea encaja con lo que se muestra en pantalla. Los hermanos saben de la existencia del otro, pero desconocen su paradero. Además, esto también explicaría por qué ninguno de ellos logra reconocerse en el presente. El paso del tiempo y las diferentes experiencias de vida habrían provocado cambios significativos en su apariencia física y en su personalidad, haciendo casi imposible que se identifiquen como hermanos al reencontrarse. Aunque esta teoría parece encajar en muchos aspectos, aún hay puntos que no terminan de estar del todo claros. Por ejemplo, ¿por qué el director del orfanato solo menciona a su hermano gemelo perdido y no hace ninguna referencia a encías sangrantes Murphy? Yo mismo he pasado muchos años de mi vida buscando a mi hermano gemelo. ¿O por qué tanto encías como el director parecen saber que el Dr. Hibbert es médico pero nunca se establece una conexión directa entre ellos? Solo tenía un hermano que era doctor y... Del mismo modo, ¿por qué el propio Dr. Hibbert menciona que tiene un hermano jazzista pero nunca alude a la existencia de un gemelo? Muchos sostienen que el gemelo del Dr. Hibbert nunca fue adoptado y que, al crecer, se convirtió en el director del mismo orfanato donde pasó su infancia. Según esta teoría, su intención era tener acceso a los expedientes para buscar a su hermano gemelo, quien sí fue adoptado. Fue así como descubrió que su hermano se había convertido en médico, aunque nunca logró averiguar su dirección exacta. Sin embargo, esto no explica por qué nunca menciona la existencia de su otro hermano, encías sangrantes Murphy. Por otra parte, tanto encías sangrantes como el Dr. Hibbert podrían haber hecho lo mismo que hizo Homero, ir al orfanato de Shelbyville a preguntar por su hermano perdido. De haberlo hecho, el director podría haberles proporcionado información básica, como su profesión o ciudad de residencia, tal como hizo con Homero, a quien incluso le dio el nombre actual de su hermano y el lugar donde vivía. ¡Tome el billete y dígame! Detroit, vive en Detroit. Gracias. Esto plantea la duda de por qué ninguno de ellos tomó la iniciativa de buscar más allá o si lo hicieron, por qué nunca lograron reunirse. Sea como sea, esta es la historia familiar que, intencionada o no, los guionistas han dejado entrever para el Dr. Hibbert. Una historia trágica e irónica, si la analizamos con detenimiento. Pero si crees que esta es la única historia oculta que los guionistas han dejado alrededor de este personaje, estás muy equivocado. Existe otra teoría que pone en duda su profesionalismo, sugiriendo que el Dr. Hibbert podría no ser realmente un médico competente. Y sí, también te lo voy a contar en este video.